Buen día, mi nombre es Sebastián Acuña, estoy con mi compañero Brian Martínez Anzola. En esta ocasión vamos a resolver la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas. La ecuación de Laplace consiste en el laplaciano de una función que dependerá de tres variables, x, y, z, y esta se igualará a cero. Comenzamos, esa función tiene la forma entonces de la sumatoria de las derivadas de la función con respecto a las variables correspondientes. La segunda derivada de phi con respecto a x, la segunda derivada de phi con respecto a y la segunda derivada de phi con respecto a z. Vamos a asumir una solución en la forma en la que va a ser un factor entre tres funciones. La función x que dependerá de la variable x, la función y que dependerá de la variable y la función z que dependerá de la variable z. De forma en la que reemplazando esto y derivando cada una de esas funciones, vamos a tener que la segunda derivada de phi con respecto a x va a ser y por z por la segunda derivada de la función x con respecto a la variable x. Este proceso se realiza para tanto la variable y como para la variable z. Teniendo entonces la sumatoria de estas tres, vamos a tener la siguiente ecuación. Con esta ecuación vamos a multiplicar ambos lados de la misma. Vamos a dividir ambos lados de la misma por x, y y z. De forma en la que nos va a quedar 1 sobre x por la segunda derivada de la función x con respecto a la variable x. Lo mismo va a quedar para la función y para la función z. Esta, al ser igual a cero, vamos a tener que cada una de las ecuaciones diferenciales que se van a realizar en este caso se igualarán a cero. De forma en la que lo podemos igualar a una constante que vamos a denominar C1, C2 y C3 respectivamente. Aquí vamos a tener tres casos en el que será o mayor a cero, o menor a cero, o igual a cero. Para el caso en el que C1, C2 y C3 serán igual a cero, vamos a tener tres ecuaciones diferenciales, las cuales su solución va a ser un polinomio de primer grado. Así que la solución para la función x, que depende de la variable x, será a por x más b, siendo a y b unas constantes. Lo mismo para la función y para la función z. Por ende, la solución final en este caso será el factor de las tres funciones, que será una multiplicación entre tres polinomios. De acuerdo, para el segundo caso, que es cuando C1 y C2 son mayores que cero, es decir, son constantes positivas. Tenemos la primera ecuación diferencial que va a ser 1 sobre la función x por la segunda derivada de la función x con respecto a x va a ser igual a esta constante 1 la vamos a reemplazar por una constante que vamos a llamar k y la vamos a elevar al cuadrado por facilidad. Si hacemos un pequeño despeje, tenemos que la siguiente ecuación diferencial, que es la segunda derivada de la función con respecto a x menos k al cuadrado por la función x es igual a cero. ¿Qué pasa? Nosotros la solución de esta ecuación diferencial ya la sabemos, la cual es la siguiente. Tenemos que la función x que depende de x va a ser igual a una constante a que depende de la constante k por el exponencial de k por x, más otra constante que en este caso va a ser b, que también depende de la constante k, por un exponencial de menos k por x. Para el caso de la función y es lo mismo, solo que nuestra constante 2 va a ser reemplazada por un m al cuadrado. Por lo tanto, esta función va a ser igual a una constante a que depende de m por el exponencial de m por y, más una constante b que depende de m por el exponencial de menos m por y. Para el caso de la función z, tenemos que esta va a ser igual a una constante 3. Y si partimos del hecho de que c1 más c2 más c3 debe ser igual a 0 y que c1 es igual a k cuadrado, c2 es igual a m cuadrado, entonces podemos saber cuánto es c3, lo cual sería, sacando factor común de un menos, tendríamos menos por paréntesis de k cuadrado más m cuadrado. Y esto de acá dentro del paréntesis lo podemos renombrar como lambda cuadrado. Por lo tanto, volviendo a la ecuación diferencial, tendríamos una ecuación diferencial de un movimiento armónico, en donde sabemos de igual manera la solución de esta ecuación diferencial, dándonos que sería igual a una constante a que depende de lambda por el coseno de lambda por z, más una constante b que depende de lambda por el seno de lambda por z. Y finalmente, esta función phi, que depende de las tres variables, va a ser igual a la multiplicación de los resultados que ya obtuvimos de cada una de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, como se puede ver en la pantalla. Y para el último caso, tenemos que C1 y C2 son menores que 0, es decir, son números negativos. Por lo tanto, para la función x tenemos
1 sobre la función por la segunda derivada de la función con respecto a x va a ser igual a menos k al cuadrado. Nuevamente, haciendo un despeje, tendríamos una ecuación diferencial de un movimiento armónico. Y sabemos, como ya dije anteriormente, sabemos la solución de esta ecuación diferencial, que va a ser una constante a que depende de k por el coseno de kx más una constante b que depende de k por el seno de kx. Para el caso de la función y es lo mismo, solo que en nuestro caso va a ser igual a menos m al cuadrado. Por lo tanto, esta función va a ser igual a una constante a que depende de m por el coseno de m por y más una constante m b que depende de m por el seno de my. Para el caso de la función z, ahora tenemos que nuevamente esta va a ser igual a la constante 3, a C3, y tenemos que C1 es menos k cuadrado y C2 es menos m cuadrado. Y esta más C3 debe ser igual a 0. Por lo tanto, C3 debe ser igual a k cuadrado más m cuadrado, lo cual lo volvemos a renombrar como lambda cuadrado. De igual manera, si lo reemplazamos en la ecuación diferencial, vamos a tener que la segunda derivada de la función z con respecto a z menos lambda al cuadrado por la función z es igual a 0, y nosotros ya sabemos la solución de esta ecuación diferencial de segundo orden, la cual va a ser una constante a que depende de lambda por el exponencial de lambda por z, más una constante b que depende de lambda por el exponencial de menos lambda por z. Y finalmente, la función que depende de las tres variables, la función phi que depende de las tres variables va a ser igual a la multiplicación de cada uno de los resultados de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, que ya obtuvimos anteriormente, como se puede ver en pantalla. Algo que podemos remarcar de estas tres soluciones es que se pueden utilizar para casos específicos, de modo en el que debido a las condiciones de frontera que se nos presente en el problema en el que estemos solucionando, vamos a utilizar una solución u otra. Así que utilizando las condiciones de frontera podemos retirar alguna de las soluciones y poder quedarnos con una. Estas nos van a quedar con algunas constantes y esas constantes se pueden encontrar utilizando series de Fourier.